Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos nuevamente de estar en este nuevo episodio en donde les pedimos por favor que no se olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Spotify y YouTube. En esta ocasión, acuérdense, este episodio es basado por el podcast donde somos los veterinarios. En esta ocasión los acompaña Miguel González, José Alberto Cano y tenemos a una invitada que es María Elena Trujillo. En esta ocasión nosotros vamos a hablar sobre producción de carne de cerdo. Miguel, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, quisiera nada más agregar que no se olviden dejar comentarios, dejar me gusta y también compartir para que este podcast llegue mucho más lejos. Ok, siempre hemos hablado con ustedes en relación de cómo mejorar su producción, cómo tratar de atender de una manera más humana y más equilibrada a sus animales. En esta ocasión, muchos de ustedes tienen cerdos, los cuales los engordan para venderlos, ya llegando a un peso, o llegan a generar lechones y esos lechones los llegan a vender. Esto generalmente hace que ustedes tengan una ganancia. Sin embargo, hoy tenemos a una invitada que tiene mucha experiencia en el uso en la producción de cerdos. Entonces, María Elena, bienvenida, estamos muy contentos de que estés aquí. Bien, muchísimas gracias por la invitación a este podcast de los veterinarios. Para mí es un honor poder decir unas palabras y que ustedes las escuchen. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta sería, ¿cuál es tu percepción sobre la producción de carne de cerdo en México? Una producción como general, teniendo en cuenta la experiencia que tienes como médico veterinario. Pensando de lo general a lo particular, pues pensaríamos en lo que es el consumo de la carne de cerdo, que por ende va relacionado a la producción en ese sentido. La carne de cerdo que se consume en nuestro país, el 60% es de producción nacional, ¿no? Por los diferentes sistemas productivos, y el 40% es de importado, principalmente de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, en el 60% de lo que hablaríamos, que es lo que consumimos, difícilmente vamos a diferenciar en un supermercado qué carne es de qué carne, ¿no? He platicado con muchos productores y me dicen hay que diferenciar que consuman carne de México. En realidad el etiquetado no nos lleva a decir es carne mexicana. Entonces difícilmente podemos hacer una campaña o una conciencia hacia ello. Entonces ese 60% lo tendríamos distribuidores en diferentes sistemas de producción, donde tendríamos nosotros a los grandes productores, ¿no? A los medianos productores y a los pequeños productores, ¿no? Todos tienen un nicho de oportunidad en ese sentido de poder mejorar en sus sistemas de cada uno. ¿Por qué queremos mejorar? Diríamos también otra vez de lo general a lo particular. Si estamos consumiendo carne de cerdo, ¿cuánto se consume de carne de cerdo en nuestro país? Y pues somos la segunda carne más consumida. Hasta los años 80 fuimos la carne más consumida. Ya en los 90 empezamos a tener la competencia por las aves, ¿no? Por la carne de pollo, y de ahí definitivamente la carne de pollo pasó en primer lugar, difícilmente de alcanzar. Esa es la realidad, ¿no? Prácticamente 70% más, 80% más de lo que nosotros consumimos, casi al 100%, ¿no? Es la cantidad de diferencia de kilos que consume un mexicano. Mucha de la carne que se consume sabemos que es, mucha de la demanda de la carne, sabemos que es cubierta por la porcicultura de traspatio. Exacto. O por los sistemas a pequeña escala, ¿no? Hay que pensar a dónde va la carne de cada uno de los sistemas, ¿no? De los grandes productores algo se exporta, mucho, no todo, pero se exporta un gran porcentaje, y otros es consumo nacional. Ese consumo nacional lo tendríamos divididos entre los grandes, los medianos y los pequeños. En los pequeños hay que pensar cuál es el mercado. A lo mejor mi producción no va a llegar a un rastro y distribuirse en un supermercado, definitivamente eso no, pero sí tiene un trasfondo en las familias del ahorro y de la venta local, y esa es una gran oportunidad que se tiene. Yo platicaba con varios porcicultores y me dicen cómo mejorar mi venta para poder, obviamente a mediano plazo, seguramente ese pensamiento, pues ir creciendo, ir invirtiendo más en ese sistema. Y sí se consume, pero hay que pensar
que ese mercado, para que tengan mejor efecto, no gasto de transporte y de mercadeo, es un consumo local o regional, ¿no? Esa es la parte. Se habla de que ese consumo, el 65% de lo que se consume en México es de los grandes productores, y entonces estaríamos hablando de un 35% entre medianos y pequeños productores, ¿no? Esa es la realidad de ese 60% que tendríamos nosotros divididos. Y a manera regional, pues tiene un valor agregado el producto de los pequeños productores, o escala, como se le llama, porque tenemos una situación, Miguel, muy interesante, ¿no? Que en México se puede consumir lo que es la carne fría o la carne caliente. Ajá. ¿Sí? Y en el caso de la carne caliente, la mayor parte es estos pequeños productores que tienen un valor agregado que a mucha gente es la que quisiera consumir en ello, ¿no? Eso no quisiera decir que la carne caliente no sea supervisada y que no tenga la inocuidad y las características necesarias. ¿Podríamos definirle a quien nos está escuchando qué significa una carne caliente y una carne fría? Ok, es un concepto muy interesante y hay controversia un poquito todavía en ello, ¿no? Es hasta dónde entra uno y hasta dónde entra la otra, ¿no? Una carne fría, en realidad todos deberíamos de consumir, o casi todo el mundo que terminamos consumiendo carne, lo que ya es fría y no caliente, esa es la realidad. Mucha gente cree que la carne caliente es mato al animal y me lo como. Bueno, sí, esa es la realidad. En realidad tiene que tener un proceso, la carne de la matanza del animal, y que pase varias horas, ¿no? Y esta carne sea consumida de preferencia al otro día, ¿no? Entonces, en esas primeras horas no quiero hablar de tecnicismos, pero que se va pasando el rigor mortis y disminuye muchas características de la carne, estamos hablando de una carne caliente, ¿ok? Y que va hasta el otro día, podríamos manejarla todavía como carne caliente. En esto debería de bajarse la temperatura en refrigeradores, ¿no? O al aire libre en algunos sistemas, y va bajando. Cuando ya es refrigerada a -4 y a veces congelada para su distribución, entonces ya estamos hablando de una carne fría. Okay. Una pregunta. Muchos de nuestro auditorio está decidiendo en qué le conviene más: vender lechones o vender ya los animales engordados. ¿En qué se deben de fijar ellos para tomar una decisión y que sea lo que más les convenga? Definitivamente es el mercado. Yo diría, hay un precio de lechón que a veces es una oportunidad de venta si tu sistema de llevarlo engorda es muy costoso, ¿no? A veces la venta del lechón va a variar de zona a zona en el país, de la oferta que haya en la región en donde tú estás, y va a variar hasta 100 o 200 pesos tu venta de lechón. Esa es la realidad. Hablar de una cifra exacta es difícil decirla en nuestro país, y esa venta te puede dar ese margen de utilidad de esos 100, 200 pesos, que a lo mejor si tú continúas la engorda no te va a dejar ese margen de utilidad. Ahorita el margen de utilidad que se está dando en las pequeñas empresas o escala es de unos cuantos pesos por kilo, ¿no? O sea, estamos también decir una cifra exacta es muy peligroso en estas cosas, porque cada quien varía su alimentación y eso, ¿no? Pero son unos cuantos pesos. Y el riesgo de crecer al animal lo puedes perder. Entonces, yo no me podría decirte un comentario real de decirte una o la otra si no es el precio de oportunidad. Si tú lo puedes vender el lechón y ganas lo suficiente como para seguir el ciclo, o no tienes en las instalaciones, definitivamente vender. Definitivamente no me detendría en ello, ¿no? Llevarlo en gorda, entras a un mercado más difícil donde tú vas a tener, ahora sí, que matar al animal, comerciar al animal muerto o venderlo en pie y vendérselo más barato a alguien para que lo venda, ¿no? Entonces hay una serie de factores que cada quien tendríamos que vender. En nuestro país la mayor parte de la gente lo vende ya en finalizado, terminado, ¿okay? En ese momento. Pocos lo venden, y menos de un pequeño productor lo vende como lechón. Y estos pequeños productores, cuando deciden llevar a cabo la engorda de sus animales, ¿cómo pueden ellos obtener una vacunación de sus animales? Porque en varias ocasiones las dosis o las botellas de vacuna pues son para 50 dosis o 100 dosis, entonces al pequeño productor no le conviene. ¿Cuál sería la sugerencia para ellos? Bien, en algunos estados hay las uniones de productores.
Sí, bueno, en casi todos los estados donde esa es la realidad, no en algunos. Yo les diría que se acerquen ahí y ellos pueden sí de esta manera fraccionar un lote, una vacuna, o inclusive ellos ir a vacunar a los animales sin tener uno que pagar el precio agregado del médico veterinario, que recomendaríamos siempre que el médico veterinario sea el que lo haga, ¿no? Entonces, las uniones de porcicultores de cada estado tienen esta situación de, no lo quiero llamar cooperativas, pero sí de organización donde ellos pueden comprar y de esta manera distribuir, ¿no? En prácticamente todos los estados hay esta situación. A lo mejor no va a ser en el momento exacto que uno lo quiera, pero si se asocia uno, se agremia uno a estas uniones de productores, se va a solucionar el problema. O si las conocen, ¿no? Porque seguramente muchos de los pequeños productores no conocen estas uniones, ¿no? Exacto. Prácticamente yo les diría, en las páginas de internet hay una asociación grande de porcicultores que agremia a estas uniones en todos los estados y que la busquen, no sé si puedo decir yo nombres. Sí, claro. Sí, bueno, la Asociación de Porcicultores es Opormex, y de ahí nacen todas las uniones de las regionales, hay en algunos estados donde hay más de una, y de esa forma acercarse a ellas, ¿no? Con que pongan en internet uniones de supongo su estado, la unión de porcicultores de esos estados, seguramente les va a aparecer alguna de ellas, ¿no? O usar la palabra Opormex, que es la que agremia a todos en el país, ¿no? Entonces, si los productores se unen, aunque sean pequeños productores, y con ayuda de un veterinario, ¿podrían también ellos obtener mejores precios en alimento y tal vez, no sé, en atención a sus animales? Bueno, del alimento se tendría que ver realmente la cantidad que pueden ellos tener, pero definitivamente cualquier compra de más de uno se tiene mejor precio en algunas cosas, o inclusive hablar con una pequeña planta de alimentos y poder definitivamente obtener estos precios. Definitivamente las uniones de regionales de productores tienen solución y han aprendido de ello. Y están muy preocupados. Uno cree que siempre que piensan en los grandes productores, y no, créanme que ese nicho ya está aparte. En realidad están preocupados de los medianos y los pequeños productores, precisamente cómo lograr que se acerquen para que logren la vacunación, un mejor precio. Si tienen algún problema de sanidad, ellos precisamente están muy interesados en poder contener los problemas o darles salida a ese problema si tienen, ¿no? O sea, hablamos de enfermedades, y cuando hablamos de enfermedades, pues nadie quiere que pasemos pandemias como ya las pasamos, que pudieran pasar en animales. Entonces, lo que queremos es precisamente que se acerquen, ¿no? Bueno, ellos quieren que se acerquen, yo no pertenezco a ninguna. Okay. No, claro, pero es importante porque seguramente muchos del auditorio pues no conocen, a lo mejor porque no se han acercado, nadie les ha dicho, ¿no?, que existen esas organizaciones. Existen esos, y también, por ejemplo, ahorita ya existe el Instituto Mexicano de la Porcicultura, y pensando y regresando al tema de carnes, se está tratando de tener cursos a nivel nacional y regional, por ejemplo, de carniceros. Y ustedes me dicen, y bueno, ¿y por qué de carniceros? No voy a poner mi propia carnicería ahorita, no, pero todos sabemos que un valor agregado que tiene el de nicho de oportunidad de la carne es que no vendan el animal en pie, sino lo pudieran vender detallado, ¿no?, en esta parte. Sí, porque la comercialización es importante. Muy importante, claro, eso lo tiene que hacer con la supervisión de un médico veterinario, muy bien, de una de estas regionales, para que su producto vaya revisado por un médico veterinario. Pero ustedes, si pueden vender despiezado el animal, le van a ganar de entre un 100 y un 200% del precio al animal. Y entonces lo que estamos tratando de hacer, ahora sí yo soy parte del instituto, es precisamente hacer talleres de carnicería para que ustedes puedan despiezar el animal y lo vendan no en 30, 40 pesos, depende de la región en la que estén ahorita, lo tengan, sino lo puedan vender en 100 pesos o algo así el kilo de carne, ¿no? Entonces, y aprender a darle el valor agregado que se le quiere dar a la carne ahora, en el caso de los cerdos, es ya no hablar de carne de granel, que es lo que más se consume en nuestro país, ¿no? O sea, ustedes compran un kilo de maciza, compran el lomo completo y ese tipo de cosas. Ahora lo que estamos tratando, y no es que queramos competir con alguna otra carne, es que ustedes aprendan que el cerdo se puede consumir, por ejemplo, en tipo de corte. Ya hay el tibón, el sirloin, la arrachera, todo ese tipo de carnes, ¿no? El tomahawk y todo en cerdo, con la ventaja que la carne de cerdo es más digestible,
¿sí? Ahora ya tiene mucho menos grasa desde hace 60 años, pero bueno, menos grasa y da mayor cantidad de vitaminas que otras carnes, ¿no? Entonces, eso es muy bueno que lo vayan viendo y que vean esa posibilidad de darlo. También con la Universidad Panamericana, sede de Aguascalientes, si ustedes se acercan, ellos están haciendo tipo de talleres de cómo generar productos o subproductos con la carne. Son cursos muy interesantes, muy económicos, sé que muchos en línea, y ustedes pueden producir, ya sabemos por ejemplo del famoso chicharrón de cerdo, ¿no? Que se vende que no es el tradicional seco, sino que trae algo de carne y que no voy a hablar de marcas, pero que podemos producirlo nosotros en la granja y pueden venderlo regionalmente sin ningún problema, ¿no? Hay cursos de este tipo que se están dando ya y que ustedes pudieran accesar a ellos. Entonces, ¿la carne de cerdo no es dañina para la salud? Ah, qué buena pregunta. Definitivamente, fíjense lo que ha pasado últimamente y a mí me ha llamado, en el último mes me han llegado no sé cuántos mensajes de que ahora los médicos cirujanos y nutriólogos están diciendo que si uno tiene problemas de presión alta, dejes de consumir el aceite vegetal, ¿no? El de cártamo, y que ahora consumas nuevamente la manteca de cerdo. Pero les tenemos una mala noticia, no vamos a tener suficientes cerdos para producir manteca porque se cambió la genética. Se cambió la genética. Son más magros. Son mucho más magros. Entonces, fíjense, ahora la manteca resulta que sería una solución para los problemas cardíacos. Pero bueno, entonces eso quiere decir que también se va a cotizar más. O sea, la manteca, ¿no? pero no vamos a cambiar el cerdo light porque la genética ya no nos da. Y recordarles que producir manteca es más caro que producir carne en ciertas genéticas, ¿no? En las genéticas de ahora sí, en las genéticas de antes no. En la realidad sale más caro, ¿no? Pero regresando al tema de si no es mala, no, definitivamente ya se sabe que es una de las mejores carnes, por eso en México, como comenté, somos la segunda carne más consumida, pero en el mundo es la primera, precisamente por sus bondades que tiene de calidad, de nutrimentos y de digestibilidad. Mucha gente cree que consumir mucha carne, que al consumir carne de cerdo les cae mal, pero les tengo una noticia. Cuando ustedes se van a comer un taco de bistec, consumen un taco de bistec, pero cuando comen tacos al pastor, y los tacos del pastor son de cerdo, si no lo sabían, consumen 5 o 10. Entonces lo que pasa es que les gusta tanto que comen de más, ¿no? No es que el cerdo sea en ese sentido. Ah, ¿no? Sí, cierto, sí, es buena reflexión esa, fíjate. Si me permiten, yo me voy a regresar como un poquito, porque seguramente, bueno, hay muchos comentarios que yo he escuchado y me han preguntado. La pregunta es, si yo quiero iniciar una producción de cerdo, ¿con qué empiezo? ¿Empiezo a producir lechones o empiezo engordando cerdos? Bueno, la recomendación que yo he dado normalmente es que empiecen engordando cerdos, esa es la realidad, porque el proceso de tener una cerda gestante, que nazcan y crecerlos, se requieren instalaciones con más cuidado y a lo mejor un poquito más costosas que tener animales de engorda. Y el ciclo de animales terminados es más corto, ¿no? Es más corto y el producto normalmente ya pasó el cerdo, los procesos más altos de posibilidad de mortalidad cuando uno los compra, y entonces el riesgo de perder su dinero es menor. Okay. Una última pregunta, ¿qué se puede hacer con los desperdicios del cerdo? Es que no hay desperdicios, no hay desperdicios. En el excremento, o sea, para deshacerse de eso, debe de haber algo que sea amigable con el ambiente y también aprovecharlo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es el tema en boga actualmente, porque como sabemos, en la parte ambiental para llegar a la sostenibilidad de las granjas, uno de los grandes problemas son precisamente el excremento o descargas residuales, ¿no? Que se tienen en las granjas, dependiendo del tipo. En el caso de las granjas, no me gusta decir explotaciones porcinas porque la parte de explotación no es muy adecuada en animales, sino los sistemas productivos, los intensivos y los extensivos. Tendríamos en este caso que sería intensivo y entonces se puede recolectar fácilmente el excremento y separar en dos vías, ¿no? La parte sólida y la parte líquida. La líquida se puede entrar a sistemas de laguna donde se aere y pueda simplificarse y poderse reutilizar. Y la parte sólida, ahorita hay grandes proyectos en México a pequeña escala de compostas, ¿no? Por ejemplo, de compostas donde se puede reutilizar esta parte. Hay proyectos muy bonitos en Europa de composta que
hace poquito en un congreso la parte de lo que nosotros conocíamos como Holanda, que son ahora Países Bajos, manejan que ahora hay granjas que ganan más vendiendo precisamente la parte sólida, porque lo venden como abono, pero si le separan el fósforo y el zinc y la urea, se lo separan, lo pueden vender aparte. Y entonces ellos mencionan precisamente que a veces ganan más y lo sacan del país, en este caso de los Países Bajos, y países que más requieren esto. Entonces es un producto que tiene mejor precio que la carne de cerdo. Wow, muy interesante. Pero hay que transformarlo, que no es muy costoso hacerlo, esa es la realidad, es económico. Ese es un buen dato, muy buen dato. Ok. Pues amigos, hemos llegado al final de este episodio, el episodio 11, que se llama Producción de Carne de Cerdo. No se olviden por favor de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Spotify y YouTube. Y se despiden de ustedes Miguel González, José Alberto Cano y María Elena Trujillo. Y nosotros somos los veterinarios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien.